two, three, four. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas cosmonautas de esta cápsula espacial que nos rodea cada jueves? Hacemos una órbita en el mundo de las ideas. Hoy día contamos con la presencia del doctor Pedro Buch. ¿Lo dije bien, Pedro? ¿Sí? Sí. ¿Quién es? Más o menos. Más o menos. Ya ahí nos va a decir bien cómo se dice su apellido, ¿no es cierto? Quien es vicerrector de investigación e innovación de la Universidad Arturo Prat, desde donde nosotros transmitimos cada día jueves, para que la gente aprenda nuevas cosas, porque como lo decimos siempre, nosotros lo que buscamos es democratizar el conocimiento. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien. Gracias, Mauricio, por la invitación. Bueno, vamos por las cosas simpáticas. Buch, Pedro Buch. Mi padre era de origen croata, mi madre chilena, o sea, técnicamente yo soy mestizo. Esa es mi carta de presentación. Por lo tanto, tengo ahí en el ADN mezcla. Dicen que siempre las mezclas son las mejores. Yo no digo si que el caso mío sea un buen ejercicio, pero por lo menos, bueno, aparentemente hay una contribución de los ADN que vienen de distintas partes. Bien, estamos bien y te agradezco la invitación. O sea, me imagino que por lo que me contabas cuando me invitaste, es tener una conversación, desarrollar ideas. Exactamente. Me gustó eso de democratizar. Sí, nosotros lo que buscamos, porque precisamente el canal que usamos en este rato, que es Facebook, y luego en la plataforma Spotify que queda almacenado el podcast, permite que mucha gente escuche. Porque si tú piensas en este rato, en Chile, por lo menos, y en la mayoría de las partes del mundo, todo lo que son las redes sociales, por un esquema de negocios de los que hicieron las redes sociales, es gratis. Entonces mucha gente no paga por ese servicio y puede escuchar, puede ver cosas y puede recibir un montón de información sin un pago extra. Entonces tú puedes tener un plan muy bajo de telefonía, pero tienes internet y puedes tener acceso a las redes sociales de manera gratuita. Entonces mucha gente nos está escuchando, muchos estudiantes, muchos profesionales, gente de todas partes. Te comentaba la otra vez, ¿no es cierto?, que nos ve gente de todas partes de Chile, fundamentalmente acá del norte, porque acá partimos, ¿ya? Pero también nos ven de allá del sur. Hay gente ahí, le mandamos saludos siempre a la gente del sur, de la 8ª región, 9ª región, y amigos de los lagos, que nos escuchan habitualmente. Y lo más simpático de esto es que cuando uno habla, y todo esto lo dejamos guardado en un video que posteriormente la gente lo puede seguir viendo. Entonces, en un día como hoy, por ejemplo, están conectados 3 personas, pero más tarde se conectan más, y posteriormente mucha gente lo ve. Eso es muy interesante. Hoy día la temática es investigación universitaria y desarrollo regional. Y por eso te invitamos, Pedro, fundamentalmente por el tema de lo que es la investigación universitaria. Me imagino que es un gran tema para ti, es algo que te motiva. Yo sé que tú eres investigador, tienes muchas publicaciones, ¿no es cierto? Tienes el grado de doctor, de estos doctores especiales, ¿no es cierto? Que uno dice, doctor, cúreme la mano, y te dicen, sí, pero es que yo soy de otro tipo de doctor. Doctor Buch. Sí, pero claro, pero precisemos, esos son los verdaderos doctores. Esos son los verdaderos doctores. O sea, el doctor, en el sentido más noble del término, es un grado académico, ¿no? Sí, pues claro. Es un grado académico. Lo otro es un reconocimiento profesional. Claro. O sea, son médicos cirujanos, son cirujanos dentistas, en fin, todo el área de la salud tiene mucha tradición en esto. Los químicos farmacéuticos también. Yo soy químico farmacéutico de formación, también se doctorea, el doctor Sí. doctor tanto, pero eso, bueno, eso es profesional. Sí. En la academia, el título de doctor se recibe después de un programa y un proyecto de investigación que dura un cierto tiempo y en el cual uno tiene que hacer una defensa, ir defendiendo a través del tiempo primero, ¿no es cierto?, ganar una beca, entrar a un programa de doctorado, seguir el programa de doctorado, defender su proyecto de tesis, publicar los artículos que son exigidos y todo. Entonces eso más o menos como condiciones. Y eso es importante, que bueno, porque con eso así entramos al tiro a la cancha.
porque eso es fundamental en una universidad. O sea, no es solamente que me apasione como forma de vida, como manera de pensar, anécdota personal, que bueno, de eso se trata también. Sí, de eso, absolutamente. Yo cuando era niño adolescente quería ser músico. Me hubiese encantado ser músico, pero para ser músico hay que tener talento. Porque no basta con la voluntad. Pero lo que me interesaba en la parte de la música era todo ese aspecto de creación, toda la creatividad que había detrás del proceso musical. Entonces, finalmente, la ciencia es lo que más se parece a la música. Lo que más se parece finalmente es que realmente uno entra en un proceso de creatividad, en formulación de hipótesis, investigación, el desarrollo de todo el proceso de investigación y finalmente la generación del conocimiento que se expresa generalmente en artículos que son publicados o bien en libros o a veces en patente cuando estamos analizando algo más relacionado con el mundo de la innovación. Es decir, ya no es un problema solamente teórico, sino que tiene que ver también con algunos aspectos prácticos de la vida cotidiana, no solamente del investigador, sino que de toda la gente. O sea, cuando uno piensa, por ejemplo, los microondas, los GPS, en fin, todo ese tipo de cosas son productos de investigaciones extremadamente fundamentales, o sea, teóricas, pero a morir, pero que finalmente generaron la base de conocimientos que permitieron el desarrollo ulterior de estas tecnologías, que en qué casa no existe prácticamente un microondas, me atrevería a decir yo. ¿Quién no utiliza el sistema de localización satelital, incluso a partir de los celulares? O sea, toda esa tecnología que se ha ido desarrollando viene de procesos de investigación que no tenían absolutamente ninguna relación con la aplicación ulterior que finalmente se le dio. Y esto en la universidad es fundamental. ¿Por qué? Porque resulta de que cuando tú haces docencia, o sea, cuando uno define lo que es la universidad, ¿no es cierto?, es esa relación directa entre el estudiante y el docente. Hay ahí una relación generalmente un poco asimétrica en el sentido que el docente sabe un poquitito más que el estudiante, de temas que son específicos, el estudiante aporta también su curiosidad en el proceso de creación y por lo tanto hay una transmisión de información. Pero esa información no viene del aire, eso está en libros, eso está en artículos. Entonces es importante que el cuerpo docente esté relacionado con el proceso de investigación de modo que no sean simplemente transmisores de un conocimiento que está inscrito en un libro. Porque hay que tener también capacidad crítica a lo que uno lee. O sea, uno no puede simplemente reproducir. Hay tantos artículos que han salido, tantas anécdotas que han ocurrido sobre artículos falsos. Ya no solamente son los fake news, sino que además tenemos artículos que han tenido que ser retractados, retirados, porque son falsos. Entonces, cuando las personas tienen alguna experiencia en investigación, son capaces de tener una mirada crítica de lo que se lee y por lo tanto la transmisión de ese conocimiento hacia el aula puede estar mejor condicionado y por lo tanto los estudiantes pueden recibir una información de mejor calidad. Oye, Yo creo que ese es un rol central. yo creo que es clave. Es clave, es notable, es lo que fundamentalmente uno debería pensar. Ahora uno dice, ¿y cómo la investigación universitaria impacta en el desarrollo de una región, ponte tú, como esta, que es bien dejada de la mano de Dios? Claro, ahí hay dos posibilidades, o sea, hay que trabajarla de dos maneras, es una visión que hay que trabajarla de dos maneras. Nosotros utilizo ese tiempo verbal, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Verdad? Nosotros debiéramos servicio de nuestra comunidad. Por eso somos universidades regionales y la problemática de la región son pesqueras, mineras, fundamentalmente. ¿No es cierto? Tenemos el mar enorme y tenemos el desierto y todo lo que significa. Por lo tanto, nuestras universidades deberían tener excelentes ingenieros o investigadores en todo lo que es la parte metalúrgica, minerales y todo ese tipo de cosas. Y bueno, en el mar teníamos, ¿no es cierto?, ¿verdad?, toda la facultad de recursos. Marinas, todo lo que tenía en relación con eso. O sea, en parte cumplimos con las exigencias
que la región nos impone en alguna medida. Sin embargo, hay muchas cosas en las cuales, y no somos los únicos que estamos al debe. Yo creo que hay mucho, en general, el mundo universitario está al debe. Por ejemplo, cuando se habla del litio, y uno empieza a ver quiénes son las personas que se interesan en el litio, y en realidad hay muy poco. Pero al mismo tiempo también hay que ser prudente en el sentido de que la aparición de un elemento, por ejemplo, en este caso, el litio y la industria que ello pudiese generar, puede ser un periodo relativamente corto de tiempo. Entonces, las universidades se supone que generan conocimientos que van un poco más allá que la casuística cotidiana. Es decir, me refiero, es un poco, no me gusta la expresión atemporal, pero no debe estar resolviendo solo problemas de la que ocurren en contingencia. un momento de la contingencia. Exactamente. O sea, se supone que nosotros, por eso es que es universidad, sino que si no seríamos un instituto de formación técnica, que no tiene nada, o sea, no hay ninguna diferencia en términos peyorativos de lo que significa uno y el otro. O sea, un instituto de formación técnica justamente está para resolver esos problemas que se van generando en el desarrollo de día a día que tiene la industria, que tiene las mineras, que tienen las pesqueras, etc. Pero la universidad se supone de que el nivel de la élite, como se llama, ¿no? Porque en la universidad se supone que entran los mejores y por lo tanto los que se van quedando y los que están formando a los mejores se supone que es la élite. No siempre es el caso, o sea, tampoco no nos contemos muchos cuentos. Pero la realidad es que el conocimiento que se tiene que desarrollar tiene que ser un poco más perenne en el tiempo. Entonces, nuestros grandes desafíos hoy en día, ¿cuáles son? El problema energético. Sin duda. El problema energético es un problema mayor para nosotros porque tenemos nosotros la suerte de tener un desierto con grados de irradiación enormes, que son quizás los más altos del planeta, y eso puede traducirse en proyectos y programas de investigación súper interesantes. Nosotros ahí en farmacia tenemos todavía una parte que tiene que ver todo con fotoquímica solar, que se desarrolla en el laboratorio del doctor Benítez, que justamente utiliza esta expresión bien concreta, que significa una irradiación altísima, que puede, por lo tanto, desarrollar todo un proceso químico en condiciones bastante ecoamigables, que no son las mismas que en un laboratorio con solventes orgánicos que pueden ser peligrosos, etcétera, etcétera. Y esas son las cuestiones en las cuales nosotros tenemos que quizás ir más hacia adelante. El problema de energía, economía circular, en fin, todo eso que son las condiciones en las cuales nuestra región necesita. Pero, por eso es que es importante, como digo, que la generación de conocimiento deberá ser más perenne, porque no basta solamente con decretarlo. O sea, hay que tener los cuadros técnicos necesarios para poder desarrollar esos procesos de investigación. Entonces, la investigación en la universidad tiene sentido y se proyecta en la medida que hay una cultura de investigación en la universidad. O sea, uno no se levanta en la mañana y dice, voy a ser investigador hoy día. No. A partir de hoy voy a ser investigador. Sino que tiene que haber una cultura, un colectivo, de personas que sean capaces de interactuar, de intercambiar ideas, porque la ciencia no se hace sola. O sea, uno no trabaja solo, trabaja en equipos. Y los equipos alimentan con ideas, con debates, con hipótesis, con contrahipótesis, con proyectos, con artículos que son rechazados, proyectos que son rechazados, que uno tiene que volver a escribir. Entonces hay toda una serie, la naturaleza controversial, y el debate contradictorio forma parte del elemento clave de la investigación. Y eso se forma. Eso se tiene que ir formando a partir de la más temprana edad. Pero ahí tú tocas un tema súper importante, el concepto del debate de las ideas. ¿Tú te das cuenta de lo que pasa en Chile cuando la gente empieza a debatir? ¿Cómo se encienden las pasiones? Cuando la gente se empieza a polarizar, ¿no es cierto?, en términos conceptuales, y tú no logras conversar con mucha gente, no logras debatir ideas contrapuestas. ¿Te das cuenta que también ese es un rol de la universidad al instaurar dentro de la docencia? Porque es un tema que tiene que ver con la tolerancia, finalmente, que es un tema no menor.
por supuesto, pero eso tiene otra, o sea, ahí salimos un poco del tema. Ah, no, pero Porque, es una arista más que te estoy tomando no, ahí. no, es un pequeño paréntesis. Sí, No, no, sí, no, yo lo acepto gustoso. Es una pequeña salida, porque yo creo que nosotros es una herencia de la dictadura, ¿no? sí, yo La también herencia de la pienso lo mismo. dictadura. Sí, Nos dejó con un déficit de democracia muy grande. Entonces no hemos podido recuperar esta necesidad y esta normalidad de que uno piense diferente. O sea, no te olvides que la dictadura te mataban. O sea, si sí, tú pensabas diferente, te mataban. O sea, ¿qué es la naturaleza de una dictadura? Yo pertenezco a la generación de los que fueron expulsados del país, por lo tanto lo puedo decir con mucha libertad. Y cuando estuve afuera también uno conoce los otros expulsados de las otras dictaduras. O sea, y uno se da cuenta que el problema no es una dictadura en particular, sino que las dictaduras que justamente impiden este debate. Entonces, ahora, eso va generando una cultura también y nosotros nos quedamos con esa deficiencia. pero la pregunta mía, y por eso te ponía ese ejemplo, ¿tú crees que eso impacta sobre la discusión de las ideas a nivel de ciencia? Por supuesto, porque también, pues, o sea, porque una vez más, los científicos no llegan hechos, no llegan hechos, o sea, uno los compra terminados, se van formando, entonces es importante esta necesidad del debate en la cual uno pueda considerar caso concreto, uno puede decir, digamos, oye, este trabajo está mal hecho. Tal cual. Es brutal, este trabajo está mal hecho. Pero yo no estoy poniendo en duda tu integridad como persona ni tu capacidad intelectual. Está mal hecho. Ahora, hay maneras y maneras de decirlo, por cierto. Hay maneras brutales y maneras elegantes. Entonces hay que trabajar la sutileza y los niveles de sofisticación que necesita de manera de que las diferencias de opinión sean constructivas y no se queden simplemente en atrincheramiento, decir yo pienso que tengo razón, tú tienes otra opinión, etc. Pero yo pienso que por definición la actividad de ciencia y lo que tiene que ver con el producto de la actividad de la ciencia, dado que hay que comunicarlo, y para comunicarlo hay que publicarlo, y para publicarlo hay que convencer a los demás de que lo que uno está haciendo está bien. No es que uno diga la verdad, porque las verdades no existen en ciencia, son buenas o malas hipótesis. Las verdades son cuestiones, eso ya es son niveles de filosofía y son apuestas que uno hace de otra naturaleza. Aquí uno trabaja con hipótesis, las hipótesis o son buenas o son malas. Pero para poder publicarla, uno tiene que convencer a los editores, a los revisores, de que lo que uno está haciendo es correcto, y por lo tanto va formándose en un espíritu donde lo que yo mencionaba recién del debate contradictorio forma parte de la formación. Y eso yo pienso que condiciona, y también debiera condicionar la docencia, en el sentido de que uno tiene que aprender y enseñarle a los estudiantes de que no es porque el profesor lo diga, Sin duda. que la verdad se transmite. Mm. O sea, hay principios que son ya establecidos. O sea, no cabe la menor duda que la genética nos ha mostrado de que gran parte de la información está en el ADN de la célula. Está en el ADN de la célula. A lo mejor hay un pedacito chiquitito que anda por otros lados que no lo hemos descubierto, pero que está en el ADN, ya no hay duda que está en el ADN. O sea, hay ciertas certitudes o certezas que se han establecido en las cuales uno puede ir construyendo hipótesis un poco más elaboradas. Entonces yo creo que es importante que los estudiantes tengan esta confrontación. Yo me entretenía a veces, no lo he hecho acá. Bueno, Ya. ahora es complejo. Más complicado todavía. Hablar de toda esta cuestión de la virtualización. Pero cuando se estaba en presencial, yo a veces me entretenía diciendo una lecera, por ejemplo. Algo que fuera incorrecto en el sentido, no de la expresión, sino que incorrecto en el sentido de la temática. Y quería ver la reacción. Si los estudiantes estaban siguiendo la clase y estaban anotando simplemente lo que uno estaba diciendo, o si son activos
y de repente tenía la sorpresa de que y alguien levantaba la mano y decía, perdón, pero no entendí bien. O sea, muy prudente, no entendí bien, usted está diciendo tal cosa. Entonces, y ahí uno puede entonces establecer un diálogo y decir, bueno, hay experiencia, ¿no es cierto?, enorme en esta cosa, digamos, que hizo Milgram en la Universidad de Princeton sobre el hecho de aplicar electricidad a una persona porque era la época, ¿no es cierto?, los años 50, 60. Del condicionamiento operante. Exactamente, la verdad que, sí. Claro, la letra con sangre entra, así es. Decía, ¿no? Y claro, entonces estaba más o menos dentro del esquema en el cual finalmente un castigo físico podía condicionar la inteligencia, o sea, la capacidad de memoria. Ese es el principio de autoridad, ¿no? El principio de autoridad que está ahí, pero yo pienso que es importante. Además, también otra cosa que uno aprende mucho y que es central en el proceso de investigación es ser humilde, ¿no? O sea, es humilde, o sea, darse cuenta uno de los enormes baches que tiene de formación, de la incultura gigantesca que tiene y de la especialización en la cual, digamos, uno maneja, pero que uno cree que lo maneja bien, y cuando de repente uno va a un congreso o cualquier cosa a exponer, se da cuenta que le faltan muchas aristas que desarrollar aún para tener un cierto conocimiento sobre una materia. Entonces eso también a uno lo reposiciona en la sociedad, ¿no? Como portador de grandes verdades, porque los científicos digamos, benefician de una cierta aureola de portadores de grandes verdades, de conocimientos muy desarrollados y todo, y somos seres humanos, somos seres humanos como cualquier otro. Entonces yo creo que eso le va dando una cierta también capacidad y conocimiento a poder transmitir. Oye, Pedro, justo yo te estaba escuchando ahí con mucha atención lo que tú me decías y me llamó la atención lo que hablabas sobre este tema de cómo la ciencia se va metiendo, ¿no es cierto?, de a poco, porque finalmente uno lo va poniendo en todas partes, ¿no es cierto?, y uno cree saber mucho la verdad respecto de un tema y después te das cuenta que en realidad no sabes nada. Es como que sabías un pedacito, la ciencia avanzó y te dice, mire, todo lo que usted sabía respecto de esto ya no es. Después va a un congreso, ¿no es cierto?, y te dice, mire, usted sabe esto, pero todo lo demás sabe mucho más. Yo pensaba cuando tú decías eso, en estos congresos hay investigadores, investigadoras. ¿Qué hay más? ¿Hombres o mujeres? Es interesante esa pregunta, Yo creo que ha habido una llegada masiva, me atrevería a decir yo, del componente género femenino a la investigación. En todos los terrenos, en todas las áreas. Hay algunas áreas que son todavía que resisten, pero cada vez menos. La física, por ejemplo. La física es un área muy ruda que tiene pocas, pero bueno, en las últimas premios Nobel en física hay mujeres ya. O sea, hay una irrupción, yo pienso, masiva. Lo que no ha cambiado, o sea, pero también cambia rápidamente. Lo que sí sigue ocurriendo en los grandes laboratorios es que las direcciones de los laboratorios siguen siendo masculinas. Todavía. Claro, todavía, mientras más cercano al mundo médico, más cercano al mundo médico es más cierto. Si te alejas un poco del mundo médico y vas más hacia la biotecnología, un poco más lejos, llega a algo más alejado del paciente, quiero decir con eso, o sea, en investigación biológica, mientras más te alejas del paciente, es mucho más democrático. Aún en la investigación biomédica, los directores de laboratorio son mayoritariamente masculinos, pero va cambiando. Esta cosa va muy rápido y yo pienso que no y es muy bueno que sea así por lo demás. Y uno se da cuenta que no tendría por qué ser de otra manera,
porque no hay, o sea, la contribución es una contribución igualitaria, sin que yo tengo recuerdos, por lo menos, digamos, mi experiencia en los laboratorios en que yo he estado, me ha tocado estar en Alemania, en Estados Unidos y en Bélgica. Son los 3 países que yo he estado viviendo. No hay presencia más o menos igualitaria de género. No hay una caracterización en la cual se diga solamente. Yo tenía entendido que la única ciencia que resistía un poco era la física, pero yo pienso que ya también ha cambiado, dada la presencia de los premios Nobel. Eso es, no cabe la menor duda. Qué bien. Oye, ¿y cómo impacta esta investigación? Yo estaba pensando en la investigación de base, en la investigación muy de ciencias básicas, ¿no es cierto? Como es la química, la física, las matemáticas, ¿no es cierto? La biología, pero en la cosa básica, ¿no es cierto? Y la investigación aplicada. No sé ¿cuál será mejor para la universidad? ¿Qué crees tú? Que yo no creo que haya que exista esa diferencia, ¿eh? Mm, Me da la impresión de que no, que la investigación es investigación y las ciencias son las ciencias. Lo que cambia es la aplicación del conocimiento que uno tiene en algún lugar. O sea, hay personas que van a seguir, te vuelvo al caso, digamos, del microondas. Las personas que estudiaban, ¿no es cierto?, el microondas, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban estudiando los ángulos que tenían la molécula del agua, porque la normalidad del famoso ángulo que le da esta propiedad particular al agua, y estaban estudiando este tipo de cosas y empezaron entonces a tratar de estabilizar o destabilizar las uniones o sea, oxígeno, hidrógeno, con impulsos energéticos. Y esta cosa fue lo que se dieron cuenta de que haciendo eso se calentaba, o sea, producía calor. Y a alguien se le ocurrió después de que eso podría ser utilizado como un mecanismo de calentamiento, y de ahí fue fácil después llegar a la noción de un aparato. microondas. Exactamente. O sea, esa etapa es relativamente rápida, la otra es más lenta. La Ya. otra es más lenta. Yo no me atrevería a decir, vi por ahí que preguntaban qué es lo que nos falta a nosotros aquí en la región. Bueno, nos falta toda esa parte, nos falta toda la parte energética. Yo creo que ahí estamos muy al debe. Todo lo que tiene que ver energética. Porque nos falta también en la universidad, hay un trabajo que está haciendo un colega, Iván Valenzuela. Él trabaja en el Observatorio Laboral de Tarapacá. Entonces hemos tenido a partir de él, de la información que él levanta, un poco cuáles son las necesidades del territorio. En términos de industria, en términos de participación de género, en fin, hay una serie, es bastante completo el trabajo que él hace, y yo creo que eso permite darse cuenta de cuáles son las necesidades reales de la región. Eso es una cosa, pero por ejemplo nos falta un observatorio económico. No tenemos observatorio económico en la universidad, y eso nos ayudaría mucho. O sea, si nosotros pudiéramos tener esa mezcla de observatorio laboral, observatorio económico, nos podríamos dar cuenta de cuáles son las necesidades reales, pero en términos absolutos, ¿sí? Más o menos, así, por así decirlo, de disciplina, yo creo que estamos al debe en todo lo que es energía renovable, todo lo que son paneles solares, en fin, todo. Nosotros debiéramos ser, esto es una crítica que me la hago yo mismo, digamos, porque estamos en el equipo directivo. Nosotros debiéramos tener una universidad enteramente sustentable. Nuestros edificios deberían ser todos con energía, con paneles, con paneles fotovoltaicos, con muros particulares, digamos, con materiales que sean lo más específicos. O sea, debiéramos ser un ejemplo para el resto de las universidades de cómo se construye y cómo se hace. Se disminuye la huella de carbono, cómo se disminuye el consumo energético, cómo se hace economía circular. Todo eso debería ser una realidad nuestra. Y ahí estamos muy al debe. Pero yo no desespero, o sea, porque están apareciendo la gente joven que está llegando, es gente con mucha iniciativa, con mucha inquietud, y lo que hay que ahora asegurarle un entorno en el cual esas inquietudes puedan empezar a posicionarse y a cristalizar finalmente en una actividad que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Porque una vez más, o sea, no hay que olvidar, no hay que ser tampoco demasiado quijotesco en el sentido de que las actividades estas se mantienen con recursos, y los recursos están escasos.
Los recursos son escasos y mientras más lejos uno se va de la capital, más se aleja de las fuentes de recursos. Pero al mismo tiempo tenemos otras garantías. Nosotros podemos tener aquí en el entorno Perú, Bolivia, norte de Argentina, podemos hacer alianzas con universidades que están cercanas y poder trabajar trinacional o tetranacional, no sé cómo podríamos llamarle, justamente desarrollando este tipo de programas de investigación que les interesan a todos. Hay algunos intentos que se han hecho, hay algunos colegas que han tratado de establecer esto, que sea en todas las disciplinas. Por ejemplo, la gente del INTE tiene estudios sobre todo lo que es el problema de migraciones transfronterizas y todo. Hay un buen nivel de trabajo que se está haciendo. Hay otros colegas de sociología que están tratando de desarrollar todo lo que es desarrollo territorial y región. Ese otro aspecto también que no hay que olvidarse, el regionalismo, no como bandera de lucha política, claro. Sino que el regionalismo en la concepción, cómo nosotros nos podemos hacer un poco más autovalentes en relación a los recursos que son del extranjero. Yo le llamo casi del extranjero, ¿no es cierto? Porque el norte de Chile... Casi es otro país, es otro país. Pequeño, así que no tengo ningún problema. Pero cuando uno le pregunta a la gente de otros lados, Chile termina en La Serena. O sea, el resto, el norte es lo mismo. O sea, aquí Copiapó, en fin, los meten a todos juntos, digamos. O sea, estamos todos en el mismo lado, en un territorio que tiene pocas posibilidades de generar, ¿no es cierto?, alimentos. No hay mucha agricultura que se pueda desarrollar, por lo tanto, a nadie le interesa ¿qué? La parte extractiva, ¿no? O sea, nosotros ¿qué es lo que tenemos? Exportamos piedra y acumulamos pasivos tóxicos. Entonces, a nadie le interesa eso. A muy poca gente le interesa. Entonces, nosotros tenemos que justamente dar vuelta a eso, o sea, trabajar un poquito mejor, es decir, elaborar algo que sea un poquito más complejo que exportar piedra, entregar un poquito, ahí están todos los colegas que tienen que trabajar en la parte minería, metalurgia, de poder darle un poquito de valor agregado a todo eso, y todos los colegas de ambiental, cualquiera sea su terreno, ingeniería, ecología, todo lo que sea, para ver cómo se pueden trabajar los pasivos tóxicos, porque o sea, eso forma parte, no puede hacer ecoterrorismo, no puede decir no necesitamos las mineras, porque las mineras son uno de los elementos importantes de la región. Entonces, es cómo dialogamos, cómo se dialoga y cómo se pueden encontrar soluciones. Porque los pasivos tóxicos van a quedar igual. Entonces hay que darse cuenta de cómo se pueden trabajar. O sea, la cantidad de espacio para hacer investigación es enorme. O sea, se podría estar trabajando en miles de frentes, ¿no es cierto?, sobre investigación que tiene impactos relevantes en la región y en el país y en el mundo. O sea, es una cuestión que a mucha gente le pasa lo mismo, ¿no? Entonces uno dice, ¿y por qué no estamos haciendo eso? ¿Qué falta? ¿Qué pasa? ¿Quién? Y esa es la pregunta que viene de cajón ahora. ¿Quién define lo que se investiga? ¿A qué se le da prioridad respecto de la investigación? Bueno, hay varios niveles, ¿no? Hay varios niveles. Hay el primer nivel, que es el marco de referencia que uno tiene, que son los gobiernos regionales y por lo tanto son las políticas del país. O sea, los países deciden dónde ponen los dineros. Los gobiernos chilenos, para no cargarle la mano a ninguno, decidieron, como decía el manifiesto de los investigadores tiempo atrás, apostaron por la ignorancia. O sea, a nosotros nos dan el 0,37%, ahora con la reducción presupuestaria es menos el 0,33% del PIB, del Producto Interno Bruto. O sea, como comparación, cuando Corea del Sur es más del 4%. Nos damos en 0,33 y en el 4%. Interesante la comparación, no es casual. Son países similares. En los años 60, Corea tenía una economía muy similar a la chilena. En los años 60. Bueno, ellos hicieron una apuesta estratégica de inversión en ciencia y tecnología. Y se gastaron la plata en eso. Les dio súper buenos resultados. Sí, porque 40 años después tienen un desarrollo tecnológico de innovación y todo que... Exacto. ¿Por qué? Porque, y entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Y aquí entramos a la segunda parte del no me arranco la pregunta. Ya. No me arranco la pregunta, pero es decir, que cuando se piensa actualmente, digamos, y tiene que ver con la parte que tú decías, investigación aplicada.
Claro, cuando se dice sí, pero las universidades no han participado mucho en los procesos de innovación. Es que la innovación no se inventa de la nada. Uno no puede decir también, así como en la mañana uno no se despierta diciendo voy a ser científico, tampoco uno en la mañana se levanta diciendo voy a ser innovador. ¿Innovador de qué? ¿Dónde están las tecnologías? ¿Dónde están los protocolos, los procesos a los cuales uno podría aplicarle innovación? Para ello hay que tener conocimiento. Entonces, cuando nos ponen como ejemplo, los americanos tienen una cantidad de empresas que se desarrollan, que son iniciativas privadas, que no están en la universidad. Es falso. ¿Esos dónde están? Están en la costa oeste, ¿no es cierto? Cerca en California, ¿cerca de dónde? De Caltech, cerca de Stanford, cerca de La Joya. Es decir, grandes universidades. En el otro lado, en el west, está Harvard, está Princeton, están todas esas universidades y que alimentan, por ejemplo, estructuras como el Instituto Tecnológico Massachusetts. Es decir, estamos hablando de una concentración de premios Nobel gigantesca. Bueno, es normal que en esa cantidad de personas que están trabajando salgan personas que se les ocurra hacer algo que la universidad no se está haciendo y por lo tanto puedan achuntarle y desarrollar tecnología y grandes empresas posteriormente. Entonces, esa parte es una de las cuestiones, una de las discusiones que se da siempre con la autoridad. Es decir, la innovación tiene sentido en la medida que se inserta en un proceso de investigación que ya es más desarrollado. O sea, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Quién decide todo eso? Bueno, los gobiernos no les interesa mucho. Las universidades son un cacho, gastan plata, el proceso de investigación es caro, siempre, o sea, no deja recursos, al contrario, los consume, y por lo tanto es una apuesta que se hace hacia el futuro. Pero no solamente por el producto, no es solamente el producto que interesa, lo que interesa es la generación de conocimiento y la formación de capital humano. Un país que es cultivado en su conocimiento, por lo tanto, tiene un capital que sí vale mucho, vale más que las piedras que se exportan. Porque las piedras algún día se acaban. El capital humano, si no se ha formado, no se formó. Entonces nosotros vamos a tener a lo mejor consumidores, pero no vamos a tener ciudadanos. Y yo creo que las universidades, la misión fundamental es formar ciudadanos, no consumidores. Entonces, tenemos un primer nivel, que son las políticas del Estado, de los gobiernos, que pueden ser más o menos sociales según el color político, pero a la larga, digamos, en lo que a nosotros respecta, es más o menos lo mismo. No cambia mucho. Cualquiera sea, es más o menos. Esto se traduce en políticas regionales. O sea, las regiones deciden en su proyecto decir, vamos a gastar plata en esto, y por lo tanto, si uno quiere postular a fondos, los fondos están decididos en función de cuáles son las áreas estratégicas que los gobiernos regionales han decidido. Y las universidades también, a través de su plan estratégico institucional, el PEI, define también cuáles son las líneas en las cuales la universidad debe orientarse. Entonces aquí no se trata de que cualquier persona llegue a un laboratorio de la universidad y decir, oh, yo ahora quiero investigar sobre este tipo de cosas. Puede que la idea sea buena, puede que la persona sea brillante, puede que se consiga un poco de plata, pero no nos sirve mucho. No nos sirve porque no se integra en este esfuerzo colectivo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tratar de adaptar lo mejor posible políticas de la universidad con las políticas regionales, de manera de poder desarrollar el conocimiento en las áreas que sí le interesa a la región. Y esto más o menos responde quiero creer que responde en parte a la pregunta inicial. Sí. Investigación básica o investigación aplicada, depende. Sí y no. Yo creo que las dos se juntan porque tienen que ir a responder. Algunos se quedarán en el laboratorio, otros irán a trabajar al territorio. Entonces, eso es lo que permite que una ciencia básica sea al mismo tiempo ciencia aplicada cuando resuelve un problema que ya no está a nivel local en el laboratorio como un problema en el tubo de ensayo, sino que está resolviendo un problema de extracción, de cómo separamos, ¿no es cierto?, un metal que está contaminando el cobre en el proceso electrolítico. Entonces ahí tenemos que resolver ese problema y ahí se hace esa investigación, que tiene otra connotación y obviamente otro resultado, otra consecuencia. En el caso del laboratorio, lo más probable es que eso termine en un paper, en un artículo. La otra cosa se traduce en ¿qué? En una tremenda economía para el proceso extractivo, por lo tanto esto significa, no sé, menos energía, más utilidades,
royalty. A nosotros nos gustaría que los royalties en parte se quedaran, por ejemplo, una parte, no todo, una parte en la región, ya que somos nosotros los que acumulamos pasivos tóxicos, por lo menos déjenos una parte, pero bueno, ese es un problema político. Entonces ahí nosotros somos, ese es el lado, el lado complejo. Por ejemplo, con mucha esperanza se imaginaba que la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología iba a ser un gran avance para la ciencia en Chile. Sí, Y sí, resulta que, bueno, que es un ministerio que es como el CERNAC, ¿no? O sea, se creó, pero se creó sin recursos. Entonces, los pobres durante, no sé, semanas no tenían ni una silla donde sentarse. Lo ubicaron ahí en La Moneda porque no había un lugar donde ponerlo. Entonces, en un rincón del Palacio Presidencial lo pusieron ahí porque era fácil conseguirse un par de sillas y todo, y le dieron una línea telefónica. Pero un ministerio que además que apenas le dieron un poquitito de recursos, ahora le pegaron un cepillazo y nos redujeron todos los programas fueron en ciencia y tecnología fueron realmente disminuidos. Entonces, si ya tenemos una inversión de parte del Estado que es baja, yo hablo del Estado, no hablo de este gobierno, que sí, quede claro, ¿eh? sí, sí. Tengo mi posición política, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una política de Estado. El Estado de Chile es no privilegiar el desarrollo de la ciencia y tecnología, al menos si uno lo entiende por la manera en la cual subsidia esta operación, es decir, bajo. Por otro lado, la industria chilena también es muy, ¿cómo se dice? No invierte mucho tampoco en ciencia y tecnología. Y hay dos explicaciones. Yo creo que una de ellas es que los empresarios chilenos, desgraciadamente, son más rentistas que industriales. ¿Ya? Y como son más rentistas, su relación con respecto al capital es más especulativo. No estoy criticando, por favor, no estoy haciendo simplemente estoy definiendo la realidad que tenemos. O sea, Chile es un país que se desindustrializó prácticamente porque favoreció otro tipo de economía y por lo tanto es más un capital especulativo. Y el capital especulativo, por definición, no va a ir a proyectos de inversión de largo plazo, porque en ciencia y tecnología son proyectos de inversión a largo plazo que uno hace. Entonces la industria que queda disponible para que la ciencia y la tecnología pueda trabajar es muy chica, es muy baja. Y además hay poco interés. Por ejemplo, nosotros exportamos frutas. Chile exporta frutas. Bueno, exporta celulosa. Se han chupado todo el agua en el sur, tienen un tremendo problema ahí en la Araucanía por el problema de la forestal y todo. Ocupan muy baja mano de obra y además contaminan. Pero las frutas no. Las frutas se ha hecho un enorme trabajo, los vinos, todo ese tipo de cosas. Bueno, los vinos se ha trabajado bastante ahora la tecnología. O sea, cada vez, acuérdense, los vinos chilenos siempre han sido buenos, pero hay una diferencia enorme entre los vinos de hace 50 años y los vinos actuales. Los vinos actuales son de calidad, o sea, los vinos premium chilenos pueden competir en el mercado mundial, sin problema, son de muy buena calidad. Bueno, esa cosa se podría haber hecho también en el mundo de la fruta. El Instituto de la Manzana, el Instituto del Durazno, el Instituto de la Uva. O sea, poner ahí biotecnólogos, bioquímicos, gente químico, trabajando en eso, de manera de ir mejorando condiciones de la parte, una vez más, genética de las plantas, que sea mucho más rentable, que consuma menos agua, etcétera, que resista mejor las plagas y por lo tanto no necesite que le pongan tanto insecticida. Hay toda una serie de cuestiones que están asociadas a eso, que se pueden estudiar a un nivel, por todo lo que podría ser, ¿no es cierto?, pesticidas biológicos, pero pesticidas biológicos en el sentido de que no sean tóxicos para el ser humano, y no cuestiones en las cuales finalmente uno se los come y uno no sabe qué es lo que está comiendo. En fin, todo eso yo creo que nosotros tenemos un tremendo potencial para poder estudiar, pero necesitamos que el Estado, que haya una política de Estado y que el mundo empresarial también vea esto como una posibilidad a largo plazo. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, los países desarrollados, yo estuve en Alemania, Estados Unidos también, las firmas farmacéuticas, por ejemplo, invierten una cantidad en investigación gigantesca. O sea, ellos son los primeros en darse cuenta de que no pueden vivir solo con los investigadores que tienen en su industria.
sino que financian una cantidad de investigación que se hace en muchos laboratorios, no del país donde están, sino que internacional, porque necesitan este desarrollo. Entonces, hay un diálogo que se puede expresar, hay industria, la industria química, la industria farmacéutica, acepta estudiantes de doctorado, o sea, uno puede hacer prácticas profesionales conducentes a título de doctor, porque la problemática de la producción y de la investigación que se hace al interior es buena, es de buen nivel. O sea, uno no podría decir, es un mundo industrial, son fabricadores de comprimidos. No, o sea, incluso esa parte, desde el punto de vista de operaciones unitarias, para un ingeniero, para un químico, es extraordinario, porque se pueden hacer una serie, ahí se pueden hacer innovación. Justamente ahí, cuando está todo fundado, ahí viene el espíritu emprendedor de innovación, de decir, oye, pero estamos perdiendo tiempo, esta cuestión, este flujo que está acá, que lo podemos reducir de 4 a 2 y ganamos en energía, y etc. Oye, Pedro, Hay que mirarlo. es fascinante todo lo que conversamos. O sea, yo te dejaba hablar porque en realidad no te quiero interrumpir, porque el discurso de tus ideas son están muy buenos, pero te tengo que interrumpir ahora porque tienes que prender la luz, porque te está quedando oscura. Ahora sí, ahora te vemos. Ahí está. Ya, eso es lo primero. Ya. Y lo segundo es que cuando tú comentabas todo esto, yo pensaba para mí adentro, y decía, pucha, algo pasa, ¿por qué no la investigación no prende, no se desarrolla al nivel que uno debería esperar? ¿Ya? Algo está pasando allí. ¿Y cómo eso uno lo podría revertir en las universidades? Esa es una de las preguntas y reflexiones que hago yo en el fondo. Porque uno dice, si este concepto de I más D más I más E se pudiera desarrollar completamente, ¿no es cierto? ¿Por qué no se hace? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta para que finalmente falta que cambie la política del Estado? ¿Falta que cambien las políticas universitarias? ¿Falta que cambie el estilo de pensar de los investigadores chilenos? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en eso nomás, en ese puro detalle, la confianza en el investigador chileno. Fíjate tú que las guías GES, que desarrollaron aquí en Chile, ¿no es cierto?, de las garantías explícitas de salud, que nosotros manejamos bastante bien, fueron desarrolladas con un 2% de investigadores chilenos, en términos de publicaciones chilenas. Todo el resto es internacional. Se confía muy poco en lo que se hace en Chile. Y además se hace poco en términos de producción, en términos de salud, ¿ya? Los FONIs, que deberían estar generalmente médicos participando ahí, hay pocos médicos. Hay más investigadores de otras áreas, ¿ya? Que no es malo tampoco, es lo que debiera ser. Pero uno dice, pero si es de salud, o sea, aquí lo ideal es que hubiera una política diferente. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa ahí, Pedro? Es complejo eso, ¿eh? Es bien complejo, porque no te olvides, o sea, si vamos a hablar de salud, bueno, eso es competencia del Estado, ¿no? O sea, tiene que haber una política de Estado. O sea, eso tiene que estar asociado a políticas de salud pública, de partida, primera cosa, ¿ah? En las cuales la salud no sea un negocio. Segundo, por lo tanto, el cuerpo médico y paramédico esté participando activamente en lo que son las patologías locales, en fin, nacionales, y pueda estar contribuyendo como se hacía antes, ¿no? Como se hacía antes. Eso por una parte, O sea, pero eso es el problema es una decisión política, es una decisión de la sociedad. Eso ya es complejo, porque somos nosotros fuimos invitados ya al plebiscito, estamos invitados a hacer una nueva constitución, a cambiar justamente los roles del Estado, o sea, porque eso es fundamental. Sí. O sea, yo soy de los que piensan que la salud, la educación, la previsión, la vivienda son responsabilidades del Estado, no son responsabilidades del individuo. Eso no es un problema individual, es un problema colectivo, pero eso es otro tema. Pero fíjate que yo pienso que los investigadores chilenos son buenos. O sea, si uno los considera el nivel de ciencia que existe en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, los niveles de ciencia son buenos.
Lo que pasa es que el universo, o sea, el conglomerado científico chileno es muy pequeño, Mm. tiene muy poco peso específico en la sociedad, no logra, por eso es que había mucha esperanza en el ministerio, pero el ministerio se ha ido diluyendo un poco. Pero eso no está perdido, o sea, eso podría cambiar con, no sé, un ministro o con un gobierno que escuche más a los científicos. Ya vimos el problema con el COVID, todo lo que se demoró Mañalich en escuchar en escuchar a la gente que sí sabía, Mm. esa tosudez que, bueno, venía también por un problema de ignorancia, de ignorancia no como médico, sino de ignorancia social, porque este país está dividido en el resto del país y el distrito 23 de Santiago, que son dos países distintos. Entonces, eso es importante también. Entonces, yo pienso que el nivel de ciencia es adecuado, pero con la cantidad de dinero que se entrega, podría ser, si se mejorase eso, podría ser mejor, sin lugar a dudas. Ahora, hay una asimetría enorme entre lo que es el nivel de investigación, por así decirlo, en la región central del país, en el eje, Ah, incluso sí, que uno sin puede duda, sí. establecer entre Concepción, Santiago, Valparaíso, ¿no es cierto? Si uno pone ahí un triángulo ahí y el resto es gigantesco. Y mientras más nos alejamos, es más difícil, por varias razones. Uno, por capital humano. O sea, el capital humano que nosotros tenemos es poco, está poco desarrollado y cuesta mantenerlo. O sea, la gente joven no quiere venirse a regiones. Y en alguna medida tienen razón. O sea, venirse a región implica un riesgo grande en salud y en educación. Justamente porque la salud y la educación no es la misma. Fíjate tú que, mira, es súper interesante, los resultados que nosotros tenemos en la región de Tarapacá son pésimos en todas las pruebas. Todas las pruebas que miden la Todas las educación, mediciones, sí. todas las mediciones son malas. Y cuando tú comparas los resultados de los colegios buenos de Tarapacá, también No están muy alcanza, abajo de no alcanza, no alcanza. cuando tú los comparas con los equivalentes de la zona de la región central, también son bajos. Entonces, una persona joven que quisiera venir a instalarse por estos lados, tiene que pensarlo muy bien. Porque, bueno, están todo ese tipo de circunstancias que son clave en una decisión de vida. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo muy grande de atracción de capital humano. Y sobre eso hay estrategia. Por ejemplo, se pueden traer viejos, como yo. O sea, sandía más que recalada, yo me atrevería a decir, ya casi ya en el límite de lo maduro, ya pasando para el otro lado. Es decir, personas claro, que no tienen que formar familia, Claro. que ya han hecho una carrera y que por lo tanto pueden contribuir directamente. O sea, eso es una estrategia que lo hizo, tengo entendido, la UTA utilizó mucho esa fórmula, interesó a muchos profesores de la Universidad de Chile, sobre todo, que estaban jubilando, y les ofreció una segunda juventud. Y les dijo, vénganse al norte, Arica, la ciudad de la eterna primavera, les damos plata, les damos recursos, y ustedes simplemente siguen trabajando con lo que estaban haciendo, con una buena infraestructura. Y les resultó bastante bien. Yo creo que esas son cosas que se pueden hacer, pero cuando uno tiene plata. Cuando uno tiene plata. Ahora, la plata también está faltando en estos últimos tiempos, sobre todo en la universidad nuestra está faltando mucho, porque todas las cosas son urgentes. Entonces, esos son, una vez más, proyectos a largo plazo. Yo creo que eso es fundamental. Y los gobiernos, y por lo tanto las políticas de Estado son claves porque dan el marco de referencial. Mira, todas estas cuestiones, casos como el de Corea, tienes Finlandia, pensar solamente en Finlandia, cuando existía la Unión Soviética, Finlandia dependía de un 99% de su economía, giraba en torno a la Unión Soviética, porque era el gran vecino que tenía. Bueno, cuando se cae la Unión Soviética, desaparece la Unión Soviética, Finlandia se queda solo como país.
Bueno, ellos hicieron un esfuerzo enorme, sentaron en las mesas a los sindicatos, a los partidos, a todo el mundo, a los intelectuales, a los universitarios, a todo, para imaginar políticas de desarrollo en ausencia de ese socio. Y no les ha ido mal, ¿eh? No. No les ha ido mal, pero una vez más, ¿por qué? Porque apuestan por el conocimiento. O sea, y más aún ahora, entremos al tema que te gusta a ti, todas estas tecnologías y todo. O sea, si uno no entra en esta tecnología, en la sociedad del conocimiento, no tienes ninguna posibilidad. Es que Te ninguna quedas posibilidad. fuera, te quedas absolutamente fuera. Absoluta, absolutamente. Y eso es lo que estamos pagando nosotros, ¿no es cierto? Cuando estamos en un ejercicio virtual, cuando tenemos que hacer docencia virtual, la incomodidad del cuerpo docente, bueno, de todo el mundo, pero particularmente mientras más alejado estás de la tecnología, esta incomodidad docente de dirigirse a una pantalla del A un computador, alguien que no ves. alguien, ¿no? Por lo tanto, todo lo que tú aprendiste en docencia ya no te sirve, ya dejó de ser útil. Entonces, ahí es donde vienen de nuevo los espíritus innovadores que son capaces de poder darse cuenta cómo utilizar, pero para eso hay que conocer. Mm. Para eso hay que conocer o sea, hay que conocer la tecnología, hay que darse cuenta de las múltiples oportunidades que las tecnologías te ofrecen. La virtualización, una de las grandes ventajas es que transformó la educación en una situación planetaria. Porque Exacto. ahora uno puede, ¿no es cierto? Tú ya te das tu clase, no sé, neurociencia, una cosa así, y tú te conectas en tu clase y le dices a un tipo del Instituto Ramón Cajal en España y en Madrid que participe en un Y diálogo no hay con los problema. estudiantes. Y no hay problema, te sale gratis. Te sale gratis. Antes había que pagarle pasaje, traerlo y convencerlo que vengan a esta zona. Ahí no. Listo, tienes el link. Mm. Entonces, la importancia de las redes hoy en día es fundamental, porque tú puedes integrar todas esas redes a la actividad docente o a la actividad de investigación que estás haciendo. Y mientras más manejes las tecnologías, mientras más hagas este tipo de programas, los estudiantes van a seguir esto mucho más fácil que un profe latoso que les va a contar durante 45, siempre me paso los 60 minutos hablando sobre un tema, cuando en realidad se pueden triangular, hacer una clase con varias personas al mismo tiempo participando de distintos lugares. Una discusión. Ya no, Y eso ya es claro, mucho más entretenido que una clase. exacto, exacto, con personas que están absolutamente al día Mm. de lo que está, del tema de discusión. Entonces, para los estudiantes, entonces, repensar todo eso, el valor de los libros. O sea, yo sigo pensando que el punto de vista de la literatura, el valor de los libros no tiene discusión, pero el valor de los libros en términos de formación, o sea, cuando uno iba a un libro, buscaba el Leninger de Mm. bioquímica, bueno, el Leninger de bioquímica ya está sobrepasado pero en años, porque los estudiantes hoy en día pueden, ¿no es cierto?, vía conexión cualquiera, saber la última modificación que se hizo de una enzima que participa en el ciclo de Krebs, ¿ya? Y es finalmente lo que uno había Y pensado, te que una demoras. revolución alostérica, ya no es tan alostérica, sino que... Y eso lo sabe, uno lo puede saber, lo puede ir siguiendo en vivo, al minuto. Te demoras 10 segundos en encontrarlo. Es como. Exactamente, cosa que a uno le costaba porque tenía que conseguirse el libro, después agarrar el libro, sacar el tema, empezar a consultar en los motores de investigación, los motores de búsqueda, si había algo interesante que había aparecido, o sea, todo el tiempo eso, tú lo haces ahora, clac, y listo, está la información. Eso es un solo clic. En un clic tú tienes no sé, pongámosle 6 meses de búsqueda de algo Sí, para tener un resumen sí. bien hecho sobre una temática particular. Y eso ahora ha ¿Sí? mejorado ahora, pero notablemente. Y eso es como para ir pensando en que tenemos que despedir este programa, pero para dejarlo a nuestros oyentes, ¿no es cierto? Que de todo lo que estamos hablando, hay una mejora notable que está haciendo los buscadores. Google, que es el que más conoce, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros que lo usa a diario, ya, pero hay motores de búsqueda, o robots, que ahora han mejorado notablemente y una de las mejoras es que puede hacer una búsqueda, pero argumental, no por temas, y va a buscarlo en términos de argumentos, en una
una serie de elementos conceptuales a través de lo que son los motores de búsqueda con inteligencia artificial. De las cosas que vamos a conversar en los próximos capítulos, porque justamente uno de los temas que queremos abordar tiene que ver con la inteligencia artificial. Y eso modifica absolutamente lo que nosotros esperamos de la ciencia y la investigación. Porque lo que a nosotros nos tarda meses, años en encontrar una respuesta, un sistema experto que es un software, al final, ¿no es cierto?, un robot, lo puede encontrar en mucho menos tiempo. Piensa tú que las innovaciones que se han hecho ahora último para determinar, por ejemplo, si una persona tiene COVID, una chica que hizo hace poco un software, ¿no es cierto?, y lo está comercializando, un sistema de motor, ¿no es cierto?, de inteligencia, basado en inteligencia artificial, lo que hace es meter un algoritmo que finalmente le permite entender si está la persona enferma o no en base a preguntas. Y eso es notable. ¿Ya? Piensa tú que eso antes ni siquiera lo habíamos imaginado y ahora es posible hacerlo. ¿Cuántas de esas cosas no se podrían hacer en el futuro? Sí, es que hay cuestiones que son maravillosas, claro, porque ahí tú tienes la información de centenares y centenares de ¿no es cierto?, computadores que están puestos uno al lado de otro y que pueden estar pensando. De hecho, le ganaron, ¿verdad?, le ganaron al campeón de ajedrez, le ganaron al campeón del Go y todo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, mira, una de las cuestiones para la diabetes, digamos, las personas que están condenadas, están inyectándose, ¿no es cierto?, insulina y todo ese tipo de cosas. Bueno, hay dentro de los aspectos tecnológicos que se han desarrollado, por ejemplo, un lente de contacto, que tiene un pequeño sensor incorporado. Claro, y que detecta a partir del líquido lagrimal la concentración de glucosa. Entonces, con la sensibilidad aumentadísima. Entonces, la persona inmediatamente recibe la información de que la glucosa empieza a aumentar y viene, esto está conectado a una central y la central inmediatamente lo contacta y le dice: señor, párese, tome agua y camine 500 metros. Y eso significa, entonces, regula inmediatamente este aumento de glucosa que iba a comenzar, empieza a disminuir. Bueno, eso es maravilloso. Sí. Eso es maravilloso. Eso cambia completamente cómo estamos, lo que se va a vivir de aquí a 50 años más. Ojalá que nuestra universidad pueda ser parte de ese cambio. De verdad, uno lo espera así, ¿no es cierto? Y pone todas las fichas, como dicen, en que así sea. Pedro, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. La verdad es que podemos conversar horas respecto del tema. A mí me encanta conversar de esto y podemos estar conversando mucho rato, pero tenemos un tiempo acotado que es el que habitualmente hacemos de 1 hora. Así que realmente te agradecemos que hayas participado con nosotros y te invitamos para la próxima semana en un nuevo tema de la cápsula espacial. Así que muchas gracias, Pedro. Te puedes despedir de la audiencia. Gracias a ti, Mauricio, por la invitación. Bueno, esta cuestión a mí también me apasiona mucho. Es mi tema, así que... No, se nota, se nota. Espero que no les haya dado demasiado lata y todo, pero encantado, y cualquier cosa, en cualquier momento, en otra ocasión, podemos conversar de otros aspectos más acotados, si quieres. El cáncer es uno de los temas que me encantaría que pudiéramos avanzar, ¿no es cierto? Y yo sé que tú eres una de las personas que trabaja en temas de investigación en cáncer y queremos en algún minuto poder hacer alguna de esas análisis. Sería, pero ideal poder llegar a hacerlo, Pedro. Así que te vamos a comprometer para una próxima cápsula espacial. Encantado y voluntario de estar ahí. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Gracias, Pedro, que estés muy bien y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de la cápsula espacial. Adiós.